Por favor. Sí. Agradezco la invitación, agradezco al seminario y a la Academia Nacional de Medicina por darnos y por organizar este tan importante simposio para conmemorar los 50 años de la bioética en México. ¿Por qué no la pasó? Ok. El empoderamiento en salud se ha transformado en un proceso social, cultural, psicológico, y en último persigue mejorar la calidad de la vida individual y colectiva. Pero, ¿por qué hablar de la bioética de la belleza y su estrecha relación con el desarrollo de recursos dirigidos a la apariencia corporal? La proliferación de clínicas y los métodos cosméticos son indicadores de la presión social que se vive en este momento a consecuencia de la aproximación a estándares de belleza cultural. Cirugía plástica estética, la dermatología cosmética, los representantes del puente de cultura de consumo y de la medicina de alta especialidad, la medicina del bienestar. El poder económico invertido en la biotecnología y la publicidad en la industria cosmética y la belleza. ¿Cómo le hago para esto? De hecho, con la tecla de avanzar. ¿aquí abajo? ¿Con ese? ¿Con ese? No. No, aquí. No da. Siguiente. No, es que... Siguiente. Ahí está. La belleza, esta es la Venus de Willendorf. La belleza ha dado lugar a abstracciones de gran trascendencia, pero en la práctica nunca se ha obtenido un estatuto de algo absoluto. Se han propuesto y aún impuesto cánones de relaciones, proporciones, pero finalmente aún estos dependen de la época y del contexto sociocultural de donde y desde los cuales se observa. Ahora bien, ¿qué es lo que define aquello que nos gusta? Pensar en el dilema de la belleza llevado a la vida cotidiana podría ser definido en términos cuantitativos o cualitativos. Para Kant, la percepción de la belleza era el resultado de la asociación entre el objeto de la naturaleza y el placer asociado a su observación. ¿Qué tanto la atracción como el rechazo de la sensibilidad de cada ser humano? La respuesta no es sencilla, no es lineal, pues la belleza no es un concepto absoluto. La percepción de las características propias de la naturaleza del objeto o sujeto en cuestión, captado a través de la mirada de la subjetividad del individuo, que percibe quien lo mira y lo define como bello. Sin embargo, esa definición depende de la identidad de la sociedad y lo que significa en sus rasgos. Pensando en lo que es la percepción de lo bello a través de la cultura, mencionaré solamente algunas manifestaciones de la belleza como característica definitoria de relaciones emocionales y sociales. Estas imágenes es una imagen de la Edad Media y en Grecia de los siglos V a VI, la belleza estaba asociada a la bondad y a la divinidad. Y esto significaba el medio para unir el mundo finito con lo divino e infinito. A través de las formas, cuerpos bellos, el hombre contemplaba la belleza que hay en el alma y de allí es como se puede llegar al episteme, al conocimiento. Al contemplar la belleza con sabiduría. Para Platón, el universo de las cosas ceden a la calidad de la belleza a los modelos numéricos perfectos. En armonía y en las relaciones parten proporciones entre el rostro y las otras partes del cuerpo. La longitud, la forma de la nariz. Y tal como Sócrates escribió, amigo, tú ignoras que es verdad lo que será. Sin duda, el más bello de los monos es feo en comparación con las doncellas. Y si alguien compara las doncellas con las diosas, no es cierto que la doncella más bella parecería fea. En el Renacimiento, nuevamente el cuerpo toma un lugar protagónico. La estructura anatómica y su perfección.
El modelo perfecto es dado por Leonardo da Vinci, quien por su caso lo perfeccionó y tomando los dibujos del arquitecto Marco Vitruvio de su libro de arquitectura del siglo Cristo, afirmaba que toda estructura debería de ser. Leonardo realizó un análisis matemático para definir qué es la belleza. Proporcionía perfecta que podía unirse con una sola ecuación, el número 1,618333, llamada razón áurea o divina, que simboliza con la letra Phi. El hombre de Vitruvio, con un dibujo en desnudo, con piernas cerradas, encerrado en un cuadrado y un círculo que tiene la misma superficie. Solo por un ejemplo, la altura del cuerpo es 10 veces la longitud de la mano. Al final del dedo. Medio son 4 dedos y hacen una palma. La longitud de los tendidos es igual a su altura. La naturaleza y las formas caprichosas obedecen a una razón. Es aquí a donde el hombre moderno ha olvidado el porqué y la naturaleza de los objetos, los motivos y la expresión de esa naturaleza discriminada y eliminada por la tecnología para convertirse en arte, algo artificial de la propia creación de la naturaleza. Rostros perfectos, y de aquí se me encimó la historia de Tagliacozzi y no lo sé ni por cómo fue, pero les enseño los rostros perfectos con el número áureo, que sería de Audrey Hepburn o de Marilyn Monroe. La historia de la cirugía plástica estética y reconstructiva es la búsqueda de la belleza, pero una belleza para regresar a la normalidad. En las cirugías antiguas de la India, alrededor del siglo 600 a.C., en el libro Jamita, el médico describe en detalle la técnica conocida en la actualidad como método indiano y que en la actualidad se sigue utilizando como para realizar un colgajo y reparar la punta de la nariz. En esta época, en la reconstrucción de la nariz amputada era un estigma, un castigo que se infringía por los delitos considerados como mayores. La mutilación tenía como fin la estigmatización del delito. El padre, la cirugía reconstructiva, es Gaspar Tagliacozzi, de la Universidad de Bolonia. En su libro, Cirugía, explica la forma detallada, cómo realizar un colgajo en el brazo para reconstruir la nariz, lesiones principalmente ocasionadas también por la sífilis, castigo que se creía eran por un castigo a la violación de las normas sociales, principalmente a la infidelidad y por mutilación. La lista puede ser larga e interminable. En cada lugar del mundo se sumaron médicos y técnicas que convirtieron a la cirugía en general en una especialidad. Esa cirugía que no solamente la obtención de la salud, sino también como fin conservar y promover la estética del individuo. ¿Cómo fue la corrección de las heridas de guerra? Déjenme ver. Y algunas fotografías de reparaciones, curiosamente, si ustedes se dan cuenta, la reparación con el método indiano de la cirugía de la punta de la nariz de la Primera Guerra Mundial. Los cirujanos plásticos centraron su atención en el cambio de los aspectos étnicos que tenían su origen racismo y rejuvenecimiento. Era evidente en Nueva York que a los judíos inmigrantes se les negaba trabajar por identificarlos fácilmente con su raza. El cirujano Eugen Hollander, en 1901, efectuó la primera retirectomía en un aristócrata polaco. Según sus apuntes, las mujeres iban a consulta para solicitar cambios físicos en cara y cuerpo. Él proponía y mostraba dibujos a realizar. Y de alguna manera aquí vemos judíos York mostrando que se habían hecho una cirugía de nariz. También podemos ver cómo se podían identificar ciertas o estigmas de raza. Nos da
una orientación casi perfecta de dónde somos, y entonces la corrección es muy importante. La foto en la parte de abajo pertenece a una chica que tiene sífilis congénita, que tiene la nariz en silla de montar y que era un estigma por considerarse una enfermedad venérea, y la corrección eh, estética. Susan Noel es también una de las primeras mujeres dermatólogas que apoyan el movimiento a que las mujeres pudieran tener un cambio y un rejuvenecimiento facial, porque, decía ella, sufrían mucho con la vejez. Estas son algunas de las fotografías de las primeras cirugías plásticas de rejuvenecimiento facial. Conrad Miller las hace en 1907 y pasó en 1919. Pero ¿qué pasa con la belleza y con la mujer que hace que cambie el patrón? El estudio en Nueva York, del New York Academy of hizo las medidas, hizo un estudio de las medidas de lo que ha pasado estas son pulgadas, el cambio de las medidas en pulgadas de 1920, 1930, 1960, y cómo estos patrones de belleza han influido bien para llegar hasta 1960 a la figura que se proponía como ideal, que era la imagen de Marilyn Monroe, mujeres con senos grandes, la cintura pegadas, y las imágenes que fueron revolucionadas. Estas son imágenes de Chanel y que revolucionó Twiggy también en los años 80 para hacer figuras delgadas que se definen desde criterios naturales. Sabemos que este fenómeno ha alcanzado dimensiones inimaginables gracias también a la tecnología de las redes. ¿Y qué ha pasado? Tenemos que la popularidad alcanzada por la cirugía estética desarrolla recursos biotecnológicos, y la belleza es uno de los indicadores de social en el que se vive en este momento. La consecuencia a la intolerancia a la vejez, el hedonismo superficial, el parecer ser lo que no es, lo viejo y lo caduco, lo pasado de moda, la pérdida de la conciencia de quién es sabio y viejo, y obviamente estas necesidades y este deseo social en el campo de la bioética de manera inédita. Aquí les muestro algunos datos de cirugías. México ocupa desde 2010 entre el quinto, el tercero, el cuarto, el segundo lugar de procesos estéticos a nivel mundial. Y aquí los quirúrgicos cirugías en donde son necesario ingresar a quirófano, y los no quirúrgicos. Obviamente sabemos que estas cifras no son de todo confiables, y conocemos que existen más o menos 1,500 cirujanos registrados en la Asociación de Cirugía Plástica, pero se han generado otras especialidades y diplomados en medicina estética para cubrir la gran necesidad y la gran demanda que hay para modificar el cuerpo. En México, los más populares son el aumento de senos, la liposucción, la rinoplastia, y los no quirúrgicos, los inyectables, el botox, el ácido hialurónico y la grasa. En bioética existen dos órdenes. El primario, en los que hay pocos problemas para la toma de decisiones y la intervención quirúrgica, individuos que sufren de manera clara y objetiva de alguna malformación del cuerpo, y por lo tanto se encuentran fuera de la media poblacional, ya sea por trastornos, por quemadura o por accidentes graves. Orden secundario son los casos que pongo, son para mejorar el dolor psicológico y la apariencia del individuo
de acuerdo a una tendencia social. Aquí, la persona, un concepto de belleza con el cuerpo, tiene el derecho de ser respetado de acuerdo a sus valores personales y lo que implica la interferencia con su creencia. La libertad se le ejerce de forma activa y concreta de autodeterminación de la persona, que le impone la responsabilidad hacia sí misma y hacia la sociedad que le rodea. La justificación que ofrecen los pacientes para someterse a un procedimiento estético son innumerables. Descansan en el deseo convertido en una necesidad, resultado de la elaboración psicológica de su experiencia, de sus afectos. Las razones psicológicas son de índole individual e irrepetible. Nos hablan del sujeto como personas, de su mundo interno, apuntalados en la exigencia proyectada como el padecer, que unirá a la libertad individual, esa libertad se puede tener en el cuerpo, y le conformará su destino. El problema aquí, desafortunadamente, hay un padecimiento que se llama trastorno dismórfico, y en Estados Unidos que son muy exigentes para someter a las gentes a procedimientos, se hacen valoraciones, por lo menos se sabe de que el 15 al 30% padecen de alguna acción mental relacionada con ese trastorno. ¿Cuáles son las mentiras que hay alrededor de la belleza en la mujer? La califica la mujer como legítima y necesaria de poder. Entre más bella, voy a tener más poder. También encasilla el sueño americano de la belleza como ideal de trabajo. Si soy guapa, es probable que me den más fácilmente trabajo que si no lo soy. Si soy güera, también va a ser de esta manera. La belleza, podríamos decir, es un concepto indeterminado, producto del constructo social y de la sociedad. Ahora, ¿cuál es la vulnerabilidad de la mujer? De acuerdo con el género, el cirujano estético en una relación de 9-1. 9 mujeres contra un hombre. Pues accede con mayor facilidad a su cuerpo por respuesta a presiones sociales. La experiencia corporal se transforma en una identidad. El cuerpo bello es sinónimo de poder, control de su vida. En los adolescentes la demanda es muy alta por la búsqueda de una identidad diferente. Es frecuente también la vanidad y la estigmatización familiares que tienen un contexto simbólico. Bien, está la etapa de insatisfacción con la imagen corporal, que genera una baja autoestima, un autoconcepto inestable y desorganizado. También la discriminación racial y social de los grupos que históricamente han sufrido por buscar una solución y buscan una solución cosmética. Los sujetos también con enfermedades son potencialmente vulnerables a someterse a una cirugía estética. ¿Qué se puede padecer por la no belleza? La Organización Mundial de la Salud aclara que la salud es un medio y no un estado abstracto para llegar a un fin. Esto es un derecho fundamental y universal. El sujeto, a través de ella como un recurso, se posibilita una vida individual, social y económica en un sentido productivo y positivo. La sociedad tiene una estrecha relación con la salud, con toda la dimensión de variables que la conforman, económicas, culturales y el estilo individual de vida, de quien vive y quien la sufre, como una condición individual que cambiará inevitablemente su propia existencia. La persona interpreta su sufrimiento y de acuerdo a sus valores, a su cultural. Sabemos que existe una presión sobre el cuerpo y el cuestionamiento de médicos, bioeticistas y de población general surge de que si es motivo suficiente solicitar atención quirúrgica por la búsqueda de la belleza. Son personas sanas o padecen emocionalmente al encontrarse inconformes con su cuerpo. La preocupación de quien se somete a cirugía estética surge al no adecuarse a los patrones sociales y culturales de belleza de acuerdo a lo que dicta la moda. Desde el padecer, en lo más íntimo de la vida, le genera vergüenza, rechazo, desequilibrio mental
y emocional. ¿Qué pasa? La maniobra científica puede ser legítima, unión entre la realidad y el fenómeno. Pues existe la pretensión de ser otra cosa, algo aparte y absoluto. Cuando el fin de la cirugía estética ha vivido con una deformidad física a un patrón de la normalidad colectiva. Pero el dilema es cuando se quiere modificar los rasgos raciales y de algún se pasa por un dilema, riesgo quirúrgico, pero finalmente la libertad le otorga a la persona que acude al cirujano el derecho de elegir sobre su propia vida. El aspecto físico y de acuerdo a su propia concepción de belleza, la magnitud de su deseo y el vehículo de la cirugía para llegar a una necesidad de sufrir. El individuo como un todo requiere un proyecto de vida y la realización personal. La sociedad moderna ha sobrevalorado esta relación de cuerpo-belleza con aspectos sociopolíticos, convirtiéndose en objetos con una mayor vulnerabilidad. Y por último, algunas poblaciones, al estar expuestas a factores como son los medios de comunicación, la biotecnología, tienen un mayor riesgo. Los cirujanos plásticos manipulan ese cuerpo entendido como la parte más frágil y digna del ser humano bajo la justificación y el razonamiento de la búsqueda de la belleza. Es importante entender, en el imaginario corporal se despliegan y se matizan de forma caprichosa los deseos, lo interno movilizan al sujeto a la toma de decisiones indeterminadas, sin razón científica o incluso a la naturaleza. Cuando se trata de cambiar rasgos étnicos, moderar el cuerpo con el fin de transformarse en un modelo ideal de belleza, que a pesar de acercarse a una realidad fenómena de su carácter dominante, es totalmente subjetivo. Este es un chico que se ha cambiado a la imagen que tiene en su extrema derecha. La sociedad ha colocado la mirada en el cuerpo junto con el desarrollo de la tecnología médica. Ha ubicado al cirujano estético, el antiguo escultor griego con cincel y mazo, el poder de manipular el arquetipo corporal bajo un arreglo o contrato social. Ha pegado a los códigos de la eterna juventud y de los patrones corporales. Es posible obtenerlos con un mínimo riesgo. La sociedad ha asimilado la idealización del cuerpo a través de los medios de comunicación, revistas, culto narcisista y racista, manifestado por su sumisión a la belleza, la moda y el poder detrás de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ramos. Creo que el tema pues, nos da una visión de cómo la bioética y los problemas éticos abarcan muchas otras cosas, como es el caso de la cirugía estética, y yo creo que hay mucho más detrás de el propio tema de la cirugía estética, sino es el tema de los juicios y de las preconcepciones que tenemos en la sociedad que terminan lastimando a las personas, y que yo creo que en el caso de la aplicación de la medicina no solo estética, sino que se puede dar también en la propia atención médica en el caso de muchas enfermedades. Muchísimas gracias a la doctora. Continúa, le corresponde ahora a la doctora Marta Tarasco, le vamos a pedir al doctor Viesca que sea él quien la... ¿Nunca me vi en la cámara? No, ¿verdad? No, porque no me veo aquí en la cámara. Sí te viste, Blanca. Ah, sí me vi. Sí, Ah, gracias. igual de guapa de siempre, aunque se enoje. Muchas gracias. ¿Quién es? Ay, el doctor Cano Valle. Un abrazo, doctor. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, pues.